¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Desconsuelo en México. Familiares de las víctimas de la tragedia en el metro entierran a sus seres queridos. En medio del dolor, acusan a las autoridades de negligencia en la construcción y el mantenimiento de la línea 12. Vivo de milagro. Hablamos con la madre del niño de 3 años que sobrevivió tras caer de un 5º piso en Nueva York. Anariel reclama una vivienda acorde con las necesidades de su pequeño con síndrome de Down. Colombia en pie de guerra. Entramos en la zona más caliente de los enfrentamientos en la ciudad de Cali. Los manifestantes nos muestran sus barricadas y los hospitales improvisados para atender a sus heridos. Justicia para Keishla. Un gran jurado acusa formalmente al boxeador Félix Verdejo del asesinato de la joven puertorriqueña, cuyo funeral se celebró esta tarde. La autopsia dice que Keishla estaba viva cuando fue arrojada al agua con 2 bloques de cemento. La indignación por el colapso en el metro de la capital mexicana está creciendo. Mientras familiares le dan el último adiós a las víctimas mortales de la tragedia, muchos responsabilizan a las autoridades por las fallas en la construcción y mantenimiento. Nos vamos con Isa Osorio en Ciudad de México. Isa, ¿hay algún avance en la investigación? José, por ahora todas las miradas están puestas en los resultados que arrojen los trabajos de los peritos mexicanos. Además, todavía se sigue esperando que lleguen los investigadores internacionales. Mientras tanto, dentro de los hospitales hay personas que se siguen debatiendo entre la vida y la muerte. Que no se duerma nada, de que se mantenga así. Sí, no, espérame. Sí. Evelyn quedó atrapada en el automóvil junto con su novio. Él fue enterrado hoy. Ella se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Cuando la sacaron, él estaba vivo, le decía que se salvara, que le echara ganas y que pidiera auxilio, pero para ella. Del carro en el que iban solo quedaron ruinas. Es feo recordar todo eso. Guillermo iba a bordo, logró sobrevivir de milagro. Había cuerpos unos sobre de otros, unos gritando, unos inconscientes ya. Incluso me tocó ver una señora ya sin extremidades. Fallecido en hospital. La jefa de gobierno aseguró que habrá reparación de daños para los afectados. Desde el primer día dije que todos van a recibir el apoyo del gobierno y así va a ser. Pero varias de las víctimas denuncian que han quedado desamparadas. Otro me dijo, jefe, estoy vivo. Como Eva, quien es madre de Guillermo, y responsabiliza al hoy canciller Marcelo Ebrard por la tragedia, pues él mandó construir la línea del metro. Siempre decían que Ebrard, yo no sé mucho de los políticos, yo no sé de la gente. Yo tenía ganas de tenerlo enfrente para escupirle la cara al infeliz. No le deseo a nadie que lo... En medio de la tragedia se hizo viral el video de Miguel Córdoba, un joven que vivía debajo del puente que colapsó y narró lo sucedido. Nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa compran materiales de mala calidad. Y ahí están las consecuencias. Aún hay 5 desaparecidos. Las autoridades descartan que estén relacionados con el incidente, porque son personas con quienes sus familiares no tienen contacto desde hace años. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El niño de 3 años que milagrosamente sobrevivió a la caída desde un 5º piso en Nueva York se recupera en el hospital. Su madre contó a Noticias Telemundo que requiere ayuda de las autoridades para el pequeño con síndrome de Down. Carla Mesola reporta. Las imágenes conmovieron a todos. El pequeño José Ariel García Santelices, de 3 años de edad, cayó desde el 5º piso de este edificio de apartamentos en Nueva York. Fue algo rápido, él estaba aquí, caminó para allá y se subió y empezó a hablar eso y eso fue cosa de 1 minuto. El equipo de Hoy Día de Noticias Telemundo habló con la madre del menor en el hospital del Bronx, donde se encuentra con fracturas en la pierna, además de otras complicaciones que han empeorado su estado de salud, según Anariel. Con mucho dolor, le ponemos morfina cada 2-3 horas para poder controlarle los dolores.
Yo no puedo cerrar los ojos, me imagino a mi hijo cayendo por esa ventana, no puedo, tengo pánico. Una cámara de seguridad captó el momento en que José Ariel, quien tiene síndrome de Down, cae y milagrosamente queda sentado en la acera, confundido. Se le hizo fácil subirse a la cama, levantar el cartón con el tape y se deslizó por ahí. Fue por esta pequeña ventana protegida solamente con cartón por donde se lanzó. Y eso le tapaba aquí arriba para que no entrara el aire, junto con esto, que estaba así. Bañadas en lágrimas, su madre, su hermana y su tía, con quienes se encontraba, bajaron corriendo esperando lo peor, pero para su sorpresa, el niño sobrevivió. Él cayó en un toldo de tela que hay abajo y de ahí rebotó y cayó al concreto. Hasta el momento la policía investiga el incidente como un accidente y se desconoce cuánto tiempo más pasará el niño en el hospital. Está postrado en una cama, enyesado, su cuerpo entero, no puede moverse. Carla Amezola, Noticias Telemundo. Mientras otra madre migrante ha visto el sueño cumplido de tener a sus 3 niños a su lado. En Noticias Telemundo le contamos la odisea de Orbelina Orellana para reunirse con sus 2 hijos que cruzaron solos la frontera. Casi un mes después ha llegado su niña, la más pequeña, de la mano de su padre. María Vargas Pion lo cuenta. Primero, la emoción invade a estas 2 hermanitas. Luego, el encuentro entre padre e hijo. Finalmente, el entrañable abrazo de esta madre a su pequeña tras 2 años y medio de separación. Mi felicidad no era completa y pues gracias a mi Dios ya sentí una emoción, una alegría, una emoción. ¡Nicole! Hace casi un mes que Noticias Telemundo presenció la reunificación con sus 2 hijos. Su padre, Elmer Alberto, los cruzó por la frontera sur, pero Brittany, de 5 años, se quedó con él en México. Ante nuestras cámaras, él prometió que no descansaría hasta llevarle la pequeña a su madre, algo que le costó ser deportado 4 veces. Gracias a Dios ya se cumplió lo que queríamos, pues, y con tanto esfuerzo que veníamos luchando en ese camino, ya los niños ya están con la mamá y eso es lo que más deseaba yo. Aunque ya no son pareja, Orbelina reconoce la labor heroica que hizo el padre de sus hijos para reunificarlos. Ha tenido mucho coraje y mucho valor, como cualquier papá. Tú sabes de que todos luchamos por un futuro mejor por nuestros hijos. Las autoridades de inmigración le pusieron un grillete a este padre hondureño, pero ya la organización que lo asiste está trabajando con el consulado en su proceso migratorio. Para poder obtener el pasaporte de él, para que le puedan prontamente sacar ese grillete. Esto en primer lugar, y después comenzar su proceso de asilo. Él no podría volver a Honduras en este momento, porque él sabe que su vida corre peligro. Lo quiero mucho, papi. María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitará mañana el Centro de Procesamiento de Menores y Familias Migrantes en Donna, Texas, para actualizarse sobre la llegada de niños solos a la frontera. Precisamente hoy, las autoridades permitieron la entrada de periodistas a la instalación. Allí estuvo Edgar Muñoz. Edgar, buenas tardes. ¿Qué fue lo que viste? Hola, ¿qué tal, José? En efecto, el gobierno de Joe Biden quiere mostrar que este centro de Donna, Texas, el mayor centro de prevención y atención para familias inmigrantes y también niños solos, ya no tiene problemas de hacinamiento como en el pasado. Como tú mencionas, fuimos parte de un grupo de periodistas que entramos a estas instalaciones, pero no nos dejaron entrar con cámaras de televisión y nos dejaron entrevistar a familias inmigrantes. Y las imágenes que quizás ustedes vayan a ver en este momento son imágenes editadas. Pero tu pregunta, ¿qué vimos? No dejan de ser imágenes sombrías. Vimos a un niño solo, llorando, inconsolable, quizás pidiendo el llamado o la llegada de sus papás. También vimos a muchos niños pequeños en estas colchonetas cubiertos con estas cobijas de aluminio en cuartos para 9 personas y separadas con paredes de plástico. Hay que mencionar que muchos de estos niños no se les practica las pruebas de COVID, son de manera aleatoria, y a los niños mayores de 14 años se les toman fotografías y se le toman las pruebas dactilares, es decir, de las huellas de sus manos. Sin duda, José, para resumir, la situación ya no es como antes, ya no son los 5,600 personas de hace un mes, actualmente son 1,300, pero eso no significa que entren menos gente, sino que lo procesan más rápido. Y un dato importante por último, en los últimos 21 días han entrado aquí 83 niños menores de 5 años
que han entrado solos menores de 5 años. Edgar Muñoz en Dona, Texas, gracias. Y si bien la situación en la frontera sigue muy tensa para la comunidad migrante, hay una señal de alivio. En el mes de abril, la administración Biden deportó la menor cantidad de indocumentados desde que se lleva registro. Vamos con Cristina Londoño, que tiene los detalles. Cristina, buenas tardes. ¿De cuánto ha sido la caída? Bueno, José, una caída de 20% entre marzo y abril, pero el número clave es el que me dio ICE esta tarde. 2.962 deportados en abril. Es la primera vez desde que llevan esta cuenta que está por debajo de los 3.000 deportados. Esto no es una sorpresa. Biden no quiso seguir a los que le pedían que anulara a la agencia ICE, pero sí dijo que cualquier redada iba a ser para perseguir a los criminales peligrosos. Para eso solamente iba a usar este tipo de herramienta. Entonces, si bien se ha visto alivio y están respirando más tranquilas las comunidades inmigrantes, de todas maneras le están pidiendo más al presidente. Vamos a ver lo que me dijo esta tarde un activista que hace solo unos años estaba entrenando a las comunidades inmigrantes para que no se dejaran deportar. El hecho de que han tomado una postura más humana no significa que han dejado de deportar a personas, y que el enforzamiento interior, tanto como en la frontera, ha seguido bastante fuerte, y las estructuras del régimen anterior anti-inmigrante siguen muy vigentes. Pero críticos de la administración Biden dicen que estas políticas más suaves son las que están generando el otro récord, que ya vamos camino al mayor número de detenciones en 20 años en la frontera. Esta tarde pude hablar con altos funcionarios de la Casa Blanca y me dijeron dos cosas. La frontera está cerrada, los que están llegando están siendo expulsados y los recién llegados son prioridad de deportación. José. Cristina Londoño en Washington, gracias. Nos vamos a Colombia. La rebelión contra el gobierno de Iván Duque no cede. Ya van 9 días de protestas que han dejado al menos 26 muertos y decenas de desaparecidos. Noticias Telemundo consiguió penetrar las barricadas de uno de los barrios más pobres de Cali y hablar con los manifestantes en pie de guerra con la policía. Este es el informe de Zulay Ucros. No es fácil acceder a Siloé, uno de los barrios más pobres y marginales de Cali y la zona más afectada por la violencia de las protestas de los últimos días. Para entrar necesitas la autorización de los líderes de la comunidad, que normalmente desconfían de los medios de comunicación. Aquí dicen que al menos 5 jóvenes murieron en medio de los disturbios en la noche del lunes. Y la policía nos dejó sin energía cuando arremetieron a bala, 3 muertos en el momento, y después todo el mundo se replegó, corrían, arrastraban sus muertos. Y después en el camino vieron 2 más. Para resistir, la comunidad se organizó con barricadas y hombres alineados en el primer frente de batalla. Acá masacraron a gente inocente, ellos eran niños. En esta malla están puestos afiches con los rostros de los jóvenes que, según los manifestantes, han muerto por balas disparadas por las autoridades. Los manifestantes de Siloé llevan en sus brazos la identificación de su tipo de sangre y han instalado hospitales improvisados al aire libre para brindar a los heridos los primeros auxilios. La misma comunidad y la ciudadanía nos ha ayudado con donaciones de primeros auxilios, todo lo necesario por un equipo, por un hospital de campaña. Durante los 9 días de protestas, la cifra oficial de muertos en todo el país asciende a 25 manifestantes y un uniformado. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, si se llega a presentar una actuación fuera del marco de la Constitución que afecte los derechos de las personas, como lo he hecho siempre, no lo aceptaré de ninguna manera. En las próximas horas se tiene prevista una reunión entre los líderes del barrio Siloé con las autoridades para llegar a una tregua. En Cali, Colombia, Zulay Ucros, Noticias Telemundo. En la lucha contra el COVID-19 hay noticias alentadoras en Estados Unidos. Los CDC proyectan una notable caída de los contagios para fines de julio. En el mejor de los escenarios, los expertos anticipan que los casos pueden bajar de los actuales 350,000 a la semana a menos de 50,000, es decir, 7 veces menos. Y con la vacunación avanzando, ciudades como San Francisco están cerca, muy cerca de alcanzar la esperada inmunidad colectiva. Francisco Fajardo tiene los detalles. Sus residentes lo saben.
La idea de alcanzar la inmunidad colectiva en San Francisco es más esperanzadora que nunca. Sí, estoy nervioso, aún no sé cuál me voy a poner, pero ahorita vamos a ver. Algunos como Javier se siguen sumando a una de las tasas de vacunación más altas de todo el país. Aquí, casi 3 de cada 4 personas mayores de 16 ya han recibido la primera dosis. La pregunta, ¿qué tanto se necesita para la llamada inmunidad de rebaño? Sabemos que en sarampión se necesita más de 90%. ¿Cuál es el umbral para COVID-19? Se estima que entre 70 y 90%, pero no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que vacunarse funciona. Los resultados están demostrados. Entre unos 800,000 residentes en San Francisco, ahora se registran en promedio apenas 25 casos de COVID-19 diariamente. Creo que están aprendiendo que se necesita la vacuna para el trabajo, para viajar. San Francisco, una de las primeras ciudades en imponer la orden de quedarse en casa, hoy vuelve a poner el ejemplo. Mientras en otras partes del país ha disminuido el número de los que se vacunen, en este centro siguen llegando. Pero pese al buen paso, recuerde que aún no es momento de bajar la guardia. Hay un porcentaje de la población que sigue renuente a vacunarse y el peligro no es solo que ellos se enfermen, sino que puedan enfermar a otros. Hay que estar siempre conscientes que pueden surgir nuevas variantes del virus, que pueden importarse. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y para llegar a esa necesaria inmunidad colectiva, cada vez más comercios y compañías ofrecen incentivos para los vacunados. En Nueva York, los Yankees y los Mets darán boletos gratis a los que se inoculen dentro de sus estadios. Esto luego que el Departamento de Salud neoyorquino se asociara con los equipos para vacunar a quienes asistan a los juegos. El anuncio es parte de las medidas para reabrir completamente la economía de Nueva York. En Puerto Rico fueron acusados formalmente el boxeador Félix Verdejo y su presunto cómplice Luis Antonio Cádiz Martínez por el secuestro y asesinato de Keisla Rodríguez. A ambos les puede corresponder la pena de muerte. Hoy también comenzó el funeral de la joven cuyo brutal feminicidio conmociona a la isla. Rogelio Mora Tagle reporta. Ella no se merecía esto. Es un día de dolor profundo para los familiares y amigos de Keisla Rodríguez. Su padre envía un mensaje a las autoridades. Que atiendan a cualquier queja de una mujer, que la atiendan, así sea, por más mínima que sea, que la atiendan. Te has convertido hoy en el pilar de la familia, José. ¿De dónde sacas la fuerza para hacerlo? Es mi hija la que me guía. De acuerdo con el diario El Vocero, su hija murió ahogada. Aún estaba viva cuando fue lanzada al agua, amarrada a 2 bloques de cemento para que se hundiera. La autopsia, según El Vocero, confirmó la versión del testigo que coopera con el FBI, que hoy fue identificado como Luis Antonio Cádiz, porque la mandíbula de Keisla estaba fracturada y presentaba un golpe contundente en la nariz. También le inyectaron una mezcla de heroína con fentanilo. Yo soy madre y jamás quisiera pasar en la vida por una cosa así. Ya fue acusado por un gran jurado el boxeador Félix Verdejo, quien sostenía una relación extramarital con ella y era el padre del hijo que esperaba. Si es hallado culpable, podría ser condenado a pena de muerte. El caso de Keisla Rodríguez ha conmovido prácticamente a toda la isla, especialmente a las mujeres, no solo por la naturaleza del crimen, sino porque muchas de ellas se sienten víctimas de la misma situación. Yo fui criada en una casa de ambiente de violencia doméstica. Yo vi esos 26 años, mi padre pegándole a mi madre, y yo no puedo permitir eso. Los papás bajaron de la capilla para hablar con los medios de comunicación y la mamá de Arelis Mercado, otra joven asesinada, llegó para darles el pésame. Keila Ortiz aseguró que ahora más que nunca no se quedará callada. Voy a hablar por todas las mujeres. Justicia para todas las mujeres y en especial las puertorriqueñas. En San Juan, Puerto Rico, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.